Ya chicos, les doy la bienvenida entonces a esta clase virtual. Estamos en el mes de septiembre, vamos a cambiar el contenido. El mes anterior estuvimos hablando sobre la publicidad. En este mes la unidad es la unidad número 5 que está enfocada en la poesía popular. ¿Ya? Tenemos conocimientos sobre poesía, básicamente sobre sus constituyentes de forma, sus constituyentes de fondo. Hemos hablado también de las figuras literarias, de algunos tipos de poemas, ¿ya? Pero ahora nos toca hablar de la poesía popular a través de la oralidad y cómo esta también se fue propagando por Latinoamérica a lo largo de los años, ¿ya? El objetivo de la clase va a ser conocer el significado y características de la poesía popular a través de los poemas romance, ¿ya? Hablaremos de los poemas romance. Cuando hablamos de la palabra romance, no nos estamos refiriendo a los poemas de amor, ¿ya? Los poemas romances son unos tipos de poemas muy antiguos que pertenecen a la Edad Media y que tienen ciertas características para transformarse en poemas particulares, ¿ya? No es que su temática sea el amor, puede hablar de amor obviamente, pero su temática varía. eh, a veces son poemas que transmiten noticias, que transmiten historias, pero no tiene total relación con el romanticismo, ¿ok? Así que el nombre, no se confundan por el nombre romance, ¿ya? Continuamos. Lo que hemos visto sobre el género lírico a lo largo de los años, desde que ustedes estuvieron en quinto, ha sido primero los tipos de textos líricos. Hemos hablado de las odas, de los caligramas, de los himnos, de las canciones, ya que son distintos tipos de textos líricos, ¿ya? Hemos hablado también de los constituyentes de forma, como lo son el verso, la rima y la estrofa, ¿ya? Y también hemos hablado de los constituyentes de fondo, que son el hablante lírico, el motivo lírico, las figuras literarias, etcétera, etcétera. Para que nosotros podamos hacer un análisis poético más acabado, más a fondo de un poema, debemos no solamente identificar la cantidad de versos que tiene el poema, sino que también su contenido. Para analizar su contenido es necesario leerlo y releerlo varias veces para poder entender en qué va el poema, cuál es su intención poética, ¿ya? Y cuáles son sus recursos artísticos utilizados para poder embellecer el lenguaje. Vamos a partir con este poema, con este romance, que se llama El romance de la niña negra. Eh, ¿Por qué se llama así, el romance de la niña negra? Generalmente los romances, los poemas de esta especie de temática, siempre llevan el nombre de romance, ¿ya? El romance del mío Cid, el romance del prisionero, siempre comienzan con esa palabra, ¿ya? Los romances prácticamente son poemas de una o dos tiradas, que son tiradas, son estrofas largas, como lo que están viendo ahí, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, la estrofa es muy larga, ¿cierto? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Ya, bacán, ya. Eh, y que no transmiten tantos sentimientos como un poema normal, ¿ya? Sino que transmiten una historia, nos quieren contar un hecho y quieren generar también una conciencia en base a lo que está pasando o lo que pasó, lo que se quiere contar. Vamos a leer este romance que se llama El romance de la niña negra. Ustedes me van diciendo de qué se trata y cuál es la enseñanza o el sentido que el poema le quiere dar ya al tema. ¿Ya? Bien, comienzo a leer Romance de la Niña Negra. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta, en la puerta de su casa estaba la niña negra. Un horguido moño blanco decoraba su cabeza, collares de cuencas rojas al cuello le daban vueltas. Las otras niñas del barrio jugaban en la vereda. Las otras niñas del barrio nunca jugaban con ella. Toda vestida de blanco, almidonada y compuesta. En un silencio sin lágrimas lloraba la niña negra. Toda vestida de blanco,
almidonada y compuesta. En su féretro de pino reposaba la niña negra. A la presencia de Dios, un ángel blanco la lleva. La niña negra no sabe si ha de estar triste o contenta. Dios la mira dulcemente, le acaricia la cabeza, y un lindo par de alas blancas y a sus espaldas sujeta. Los dientes de mazamorra brillan en la niña negra. Dios llama a todos los ángeles y dice, jugad, jugad con ella. A ver, alguien que me pueda explicar un poco. ¿En qué va el poema? ¿De qué se trata? Supongo que es una niña negra que las otras niñas del barrio como que son más blancas y pues como que le hacen racismo y no quieren jugar con ella. Excelente, le hacen racismo, la discriminan solamente por ser negra, ¿cierto? Y no quieren jugar con ella. ¿Qué le pasa a esta niña negra después? Se pone triste porque no tiene amigas. Ya, eso es la ¿Por qué no primera quieren tirada. jugar con ella? Excelente, no quieren jugar con ella. En la primera tirada nos explican eso. En la segunda tirada, en esta, ¿qué nos explican? Que ella como que se recuesta en un pino y como que no entendí esa parte porque fue como que no sé si se murió o qué. Murió, muy bien. Ella murió y frente a quién se encontró. Adiós. Frente a Dios y Frente a le Dios. dijo y Dios le ordenó a los ángeles que jugaran con ella y le puso 2 alas. Excelente, ordenó a los ángeles que pudieran jugar con ella y le puso 2 alas. Muy bien. Aquí, ¿cuál es la enseñanza que nos está dejando este poema? Que el racismo es malo. Que el racismo es malo, muy bien. ¿Qué puede provocar el racismo? También que el racismo puede provocar la suicidación de personas, ya que se sienten tristes por no tener a alguien que los acompañe. Pueden causar como que a las personas no les guste de ser como ella y lo dejen de gustar. Excelente, sí. Generalmente cuando las personas son discriminadas, se comienzan a odiar a ellas mismas por ser como son. ¿Ya? Sí. Y eso hace que la gente quiera cambiar no solamente su forma de ser, sino que también su forma física. Lo que le pasaba a esta niña negra. ¿Ya? Ya, esto es un romance, es un poema romance. Ya que su temática no es, o su intención no es transmitir sentimientos y emociones, sino contarnos una historia. Los romances tienen un carácter narrativo, nos cuentan una historia para dejarnos una especie de enseñanza o también para solamente transmitir una noticia o un hecho. ¿Ya? Vamos, a lo largo del Power, vamos a ir revisando las características de los romances. El contenido de esta unidad, que esta unidad se llama, no lo puse por ahí, no lo puse, pero se llama El romance y la poesía popular, ¿ya? Voy a salir porque parece que alguien quiere ingresar. Ahí sí, ya. ¿Usted me dice si se ve el Power? ¿Se ve? Sí, sí, profe. Muchas gracias. Ya, continuamos entonces. El contenido de esta unidad, que la unidad 5, primero vamos a hablar de la poesía popular. ¿Qué entendemos por poesía popular? Luego vendría el romance y luego hablaremos de las décimas, ¿ya? Este mes, como trabajo de lectura, les toca leer las décimas de Violeta Parra, que es una selección de décimas que yo realicé, pero se las voy a enviar mejor, ya listas para que ustedes lleguen y las lean. Son, si que no me equivoco, son 7, son décimas que son como poemas largos, y luego yo les voy a enviar el trabajo, ¿ya? Hoy día solamente vamos a hablar de la poesía popular y el romance, porque las décimas las vamos a dejar para la próxima clase. Bien, comenzamos entonces con la poesía popular. A ver, ¿qué entendemos por poesía popular? Cuando ustedes escuchan la palabra poesía, pero popular a la vez, ¿qué se les viene a la cabeza? Como algo más llamativo que ya tiene tendencia. Muy bien, buena palabra, tendencia, una palabra, un concepto más llamativo, ¿cierto? Que ya se pueda propagar
o se pueda transmitir entre la población. Muy bien. Cuando hablamos de poesía popular lo decimos de esa manera, lo entendemos así. Seguimos. Este tipo de poesía, que es una poesía más bien oral, recitada o cantada, se comenzó a crear o se comenzó a propagar durante la Edad Media. En la península ibérica, que está ubicada en España, ¿ya? Son poemas de origen español durante la Edad Media, ¿ya? Esta poesía, que como les digo, es de carácter oral, igual como los mitos y las leyendas que acuérdense que se transmitían oralmente y se iban modificando porque cada persona la iba transmitiendo, a estos poemas les pasó exactamente lo mismo. Era una poesía que todo el pueblo trataba de conocer y por tanto, al adquirirla, iba transformándose. Ahora, no sé si ustedes han visto en películas, por ejemplo, en películas de castillos, caballeros, donde salen dragones y cosas así, siempre sale alguien que que canta como con una especie de guitarra, no sé si lo han visto. Sí, que tiene como también una falda roja de cuadros. Exacto. Esas personas se llaman juglares. Excelente. Esas personas se llaman juglares. Juglares está marcado ahí. Juglares. Los juglares eran los que estaban encargados de ir de pueblo en pueblo transmitiendo los poemas, ¿ya? Se paraban en la plaza pública, en las calles, en la iglesia, y cantaban estos poemas, ¿ya? Por eso se llama poesía popular, porque se intentaba que llegara a la mayor parte de la población a través de esta declamación o recitando los poemas, ¿ya? Por eso también tiene un carácter de tipo oral. Aquí tenemos una imagen más de los juglares. Ya no sé si lo logran ver bien. Ya como les digo, los juglares eran artistas que recogían los versos desde el conocimiento popular y los cantaban a cambio de dinero o comida. O sea, ellos llegaban a la plaza pública, no cantaban porque les gustara cantar solamente, sino que cantaban para pedir una especie de limosna o para que les dieran comida o para que lo acogieran en alguna casa, ¿ya? Generalmente, estos juglares eran acompañados por un laúd, ahí está la palabra, laúd, que es como esta guitarrita que está acá que parece como una pera, no sé si la ven, ¿la logran ver? Sí, Sí, profesor. Ya, bien. Profesor, Esta guitarrita que era... Ah, dígame. eso se parece también a una bandolina. Ah, muy bien, sí, también. Yo creo que a lo mejor esta es como la abuelita de ese instrumento. Entonces, el laúd, ellos utilizaban este laúd para ir cantando los poemas durante la Edad Media. Iban a los castillos, les cantaban a los reyes, a las doncellas, a los caballeros, o iban simplemente al pueblo a cantar, ¿ya? Y transmitían estos romances, estos poemas narrativos. ¿Por qué no tanto transmitían poemas con sentimiento? Porque era más interesante contar historias. ¿Ya? Nosotros lo podemos ver, como yo les dije, en algunas películas que estén enfocadas o contextualizadas en la Edad Media, ¿ya? Entonces con este laúd transmitían historias de personajes destacados o admirados por el pueblo, sucesos y aventuras importantes que dejaban alguna enseñanza, relatos de amor y de guerra, de gestas y hazañas, leyendas, entre muchos otros, ¿ya? Bien, entonces eso es el tema del juglar. Eso significa la palabra juglar. La poesía tradicional o la tradición oral se divide en dos. Se divide en el romance, que son poemas de origen español que fueron creados durante la Edad Media, ¿ya? Y las décimas, que es una poesía popular oral que se desarrolló en América durante la conquista española. ¿Qué pasó? Los romances, como son de origen español, ¿cierto? Latinoamérica, ¿por qué país fue conquistado? Por España. Ya, por España. ¿Y qué trataron los españoles de hacer con la cultura americana? Volverla como ellos. Sí. Volverla como ellos. Entonces, Mejorarla. Tratar de trataron, ponerla a su modo.
Exacto, tratarla de ponerla a su modo y por tanto compartieron no solamente costumbres importantes, sino que también costumbres literarias, en este caso, el romance. Entonces, llegaron los españoles con su romance, con su poesía, con la poesía de los juglares, a Latinoamérica, pero aquí en Latinoamérica los latinos la transformaron, ¿ya? Trataron de adquirir algunas características, algunas semejanzas, pero las modificaron a su manera. Y esto es lo que nosotros conocemos como las décimas. Violeta Parra hace décimas, ¿ya? Es como una especie de romance, pero a la manera americana, ¿ya? Nosotros en la próxima clase vamos a hablar de las décimas más a fondo para que la vayamos entendiendo. Hoy día solamente nos vamos a enfocar en el romance, ¿ya? Seguimos. Hablemos ahora del romance. Acuérdense que hablamos del romance como tipo de poesía, no como temática amorosa. ¿Cómo identificar un romance? El primer poema que nosotros leímos es un romance. Díganme ustedes, ¿qué característica o qué rasgo particular tenía ese poema? Que está contando como una historia y dejando una enseñanza. Muy bien, está contando una historia, nos deja una enseñanza. ¿Qué más cuando yo veo el poema? ¿Qué más su forma? ¿Qué puedo... Las son largas. Muy bien, son largas, excelente. Como les dije, el romance es un poema narrativo, muy bien, es un poema narrativo que data del siglo, este es el siglo XIII al siglo XVI, del siglo XIII al siglo XVI, por tanto 3 siglos, ¿ya? Fue desarrollado este tipo de poema. Está compuesto por una estrofa o tirada, ¿ya? Se llama tirada, que son estrofas largas, ¿ya? Acuérdense, ¿qué es una estrofa? Es un conjunto de rimas. Un conjunto de rimas, un conjunto de versos, ¿ya? Y Sí, que es como un párrafo, pero en la poesía en tono literario. llamamos... Entonces, los romances están compuestos por tiradas, ¿ya? Ahora, esto es importante. Para que un romance sea un romance, ¿ya? No solamente tiene que ser narrativo o estar compuesto en una tirada, sino que además cada verso debe estar compuesto por un octasílabo. ¿Qué creen ustedes que es un octasílabo? Una palabra de 8 sílabas. Más que una palabra, más que una palabra. Una frase de 8 sílabas. Ahí sí, una frase de 8 sílabas. O sea, todo el verso, todas las palabras que tenga ese verso, tienen que contar 8 sílabas sumándolas. ¿Ya? ¿Me entienden? Ahí vamos a revisar algunos ejemplos para que ustedes lo vayan entendiendo mejor. Luego, para que también sea un poema romance, tiene que estar compuesto por una rima asonante. ¿Quién se acuerda que era una rima asonante? Que no importe si rima como escrita, pero tiene que escucharse más o menos igual. O sea, igual. Que se escuche como que sean terminar las dos, por ejemplo, en nas o en más, pero no es necesario que sea escrita igual, pero que suene igual. Excelente, muy bien, muy bien. Está todo explicado ahí, excelente. Ya una rima sonante entonces solamente suena igual, parecido, pero no se escribe igual. De ahí también vamos a revisar unos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo. ¿Ya? Veamos, ahí al tiro el tipo de rima. Acá tenemos un fragmento de un poema romance que parece que habla del mío Cid, ¿ya? Como acá dice la explicación, dice, coinciden solo las vocales a partir de la última vocal acentuada, ¿ya? Dice, en Santa Gadea de Burgos, do juran los hijos dalgos, ahí está, los hijos dalgo, allí le toma la jura el Cid al rey castellano, ahí está de nuevo. Las juras eran tan fuertes que el buen rey pone en espanto. Sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo. Ahí está.
¿ya? Si ustedes se dan cuenta, primero, ¿de qué tipo de rima tiene? Asonante. Ya, asonante. ¿Riman todos los versos? No, son cada 2 versos. Ya, todos los poemas romances riman en par, cada 2 versos. Ya, aquí está marcado, en esta línea de acá, está marcado con rojo los versos que están rimando entre sí. Si ustedes se dan cuenta, los versos pares están rimando entre sí. ¿Qué más nos podemos dar cuenta? Rima sonante. ¿Por qué es rima sonante? Porque suenan parecido y las últimas 2 vocales son las mismas. Exacto. Las vocales solamente son las mismas, la A y la O, pero las consonantes no. ¿Ya? Por eso es una rima asonante. Muy bien. Ahí tenemos entonces un ejemplo de poema romance. Vamos con lo que significa octasílabos. Los octasílabos son 8 sílabas métricas que tienen que estar distribuidas en un solo verso. ¿Ya? Aquí vamos a ver un ejemplo. ¿Ya? Voy a leer el ejemplo. Voy a leer solamente los primeros 2 versos del ejemplo, estos 2, y ustedes me van diciendo por qué son octasílabos. ¿Ya? Dice, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela. ¿Por qué es un octasílabo? Porque aquí tenemos un poema romance en octasílabo. Porque son 8, ¿cómo se llaman? Como los pedacitos que suenan de la palabra. 8 sílabas. Ajá, las sílabas. Muy bien. Incluso están divididas ya, 8 sílabas. La primera, ahí está la segunda, la tercera, la cuarta. Aquí esta se mezcla. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante, por qué motivo no están separadas, pero igual esta se cuenta como una parte. Pero eso lo vamos a explicar después, otra clase. ¿Ya? Entonces aquí nos marca que tiene 8 sílabas el verso. Lo mismo pasa acá. Lo mismo pasa acá. Al compás de la vihuela, bla, bla, bla. Ahí está el octasílabo, ¿ok? Muy bien. Seguimos. Según su tema, se distinguen varios tipos de poemas romances. Ya no solamente hay una especie de poemas romances, sino que hay muchos más. Están entre los poemas épicos. Los poemas épicos narran historias de héroes importantes. Están los romances caballerescos, que cuentan historias obviamente de caballero, que tengan ambientación de la Edad Media. Hay romances históricos, que los romances históricos funcionan como poemas noticieros, ya que cuentan, obviamente, hechos históricos, contingentes, importantes para la época y que son transmitidos por los juglares para que así el pueblo los comunique, ¿ya? Seguimos. Vamos con una actividad, ¿ya? Yo voy a presentar un poema, lo vamos a leer, un romance. Ustedes me van identificando, ustedes me van diciendo por qué es un romance, qué características de romance tiene, etcétera, etcétera, ¿ya? Bien, este romance se llama Romance del Prisionero. Yo tuve que cortar esto, ¿ya? Tuve que cortar este poema, no es que tenga 3 partes. Yo lo tuve que cortar porque obviamente no me cabe todo el poema en una sola diapositiva. Así que lo corté, pero piensen que cada parte es una continuación de la otra, ¿ya? Comienzo. Por el mes era de mayo, cuando hace la calor, cuando canta la calandría, y responde el ruiseñor. Cuando los enamorados van a servir al amor, sino yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día, ni cuándo las noches son, sino porque una avecilla que me canta al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Caballeros de mi cabeza, llegadme al corvejón. Los cabellos de mi barba, por manteles tengo yo, las uñas de las mis manos, por cuchillo tajador. Si lo hacía el buen rey, hácelo como señor. Si lo hace el carcelero, hácelo como traidor.
Mas quién ahora me diese un pájaro hablador, siquiera fuese calandría, o tordico, o ruiseñor, criado fuese entre damas y avesado a la razón, que me lleve una embajada a mi esposa Leonor, que me envíe una empanada, no de trucha ni de salmón, sino una lima sorda y de un pico tajador, la lima para los hierros y el pico para el torreón. Y Ódelo había el rey, mandóle quitar la prisión. Primero, ¿por qué tiene ese lenguaje tan enredado? ¿Por qué creen ustedes? Porque el Porque poema es es español. español. Ya, es español y español muy antiguo. Acuérdense que los romances de qué época son. Del siglo XIII. Claro, de la Edad Media, del siglo XIII al siglo XVI. Muy bien, por eso tiene ese lenguaje tan enredado. ¿De qué trata el poema? De un tipo que está en la cárcel. Ya, Y su esposa Leonor. ya, y de su esposa Leonor. ¿Qué le pasó a este tipo en la cárcel? Tenía un pajarito. Ya, Él tenía un pajarito que siempre le cantaba al babor y como siempre estaba encerrado en la cárcel, el pajarito era el que lo entretenía cada vez que le cantaba. claro, le cantaba. Este pajarito le avisaba cuando era de día y cuando era de noche. ¿Qué le pasa al pajarito? Porque aquí dice, por ejemplo, si no me cantaba el albor, matómelo un ballestero, dele Dios mal galardón, cabellos de mi cabeza, llevadme al corvejón. ¿Qué le pasó a este pajarito? Lo mataron. Lo mataron, lo mató un ballestero. Un ballestero es ¿cómo le puedo decir? Como un soldado que usa una ballesta, ¿ya? Se la mató un ballestero. ¿Y él qué empezó a desearle a ese ballestero? Búsquenlo por ahí, a ver, ¿qué le desea él al ballestero? ¿Qué le pide a Dios, mejor dicho, a este ballestero? Dice ¿No? que Dios ¿Ah? le dé mal galardón. Excelente, que le dé mal galardón, es como que lo castigue por haber hecho tal crimen. Ahí este prisionero en ese momento comienza a desear huir de la cárcel. En primer lugar, las primeras tiradas, en esta de acá y en esta, en la 1, voy a marcarlo como con número, ya para que lo podamos distinguir. Ya, en la 1 y en la 2, bonito mis números, ¿cierto? Ahí está. Intento hacerlo lo mejor. Ahí ya, ahí se nota. Ya, en el primero y en el segundo, él hablaba del pajarito y qué le había pasado al pajarito, ¿ya? Pero en la tercera tirada, él comienza a desear huir. ¿Y qué le pide? ¿Qué desea? Aparte de huir. ¿Cómo quiere huir, mejor dicho? Que quiere ser un pajarito. Más o menos. Que Sí. le mande herramientas para escapar de la cárcel a su esposa Leonor. Con una Excelente. empanada. Excelente. Le está pidiendo o está deseando que su esposa Leonor, dentro de la empanada, le ponga una lima. ¿Para qué? Para que pueda escapar. Para que pueda escapar, para poder limar los barrotes, Sí. el hierro de los barrotes y poder escapar. ¿Ya? Y para poder irse de la prisión, pero si el pajarito no se hubiera muerto, él jamás hubiera deseado salir de la prisión. Todo es por el pajarito. Bien, a ver, veamos las características ahora del romance. Primero, ¿dónde está la rima acá? En la O. Ya, ejemplo, a ver, dame algún ejemplo. En calor y ruiseñor. Ya, y después sigue con Amor, amor. pasión, en son. Albor. Ajá. ¿Ya? Y ahí sale todo, ¿cierto? O sea, no va a marcar todas ahora. Pero si se dan cuenta, solamente en los versos pares se está produciendo la rima. ¿Ya?
¿Qué otra característica tiene este poema para hacer un romance? Que en el primer verso tiene 8 sílabas. Ah, excelente. A ver, Y 1, en 2, 3, 4, 5, 6. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, tiene 8, muy bien. ¿Qué más? Aquí yo voy a marcarla así como con puntito para que ustedes sepan que tiene 8 sílabas. Ahí está. Ahí si ustedes que, las no, pueden contar bien. que nos está contando Diga. una historia y que los párrafos, sí, son como más largos, son largos, que los tuvo que usted Claro, cortar para que cupieran en la imagen. claro, muy bien. Primero nos cuentan una historia, nos cuentan la historia de este prisionero, y segundo es una tirada que yo tuve que cortar para que pudiera caber acá, ¿ya? Entonces, eso, si ustedes se dan cuenta, el lenguaje es muy difícil, a mí me costó leerlo porque el lenguaje es español antiguo, nos damos cuenta inmediatamente, tiene 8 sílabas, por tanto los versos están en octasílabos, es una tirada, es un poema largo, es narrativo, y tiene rima asonante en los versos pares solamente, ¿ya? Después cuando nos toque ver la décima vamos a ver también las semejanzas que tiene con un romance. Seguimos. Bien, hagamos el cierre de la clase para ir finalizando ya. Vamos a explicar, yo les voy a preguntar y ustedes me explican los conceptos que van apareciendo en pantalla, ¿ok? Bien, ¿qué entendemos por poesía popular? Pues, como dijo Lo Montserrat, que había dicho en delante. que era Ya, ¿qué como poesía de tendencia, como poesía Como conocida. Como lo más leído. de antes. Claro, Como lo más leído. claro, como lo más frecuentado, algo que tenga tendencia, ¿cierto? Ahora, en la Edad Media, esta poesía, ¿cómo se transmitía? Oralmente. 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 Recuerden siempre que durante la Edad Media o quizás durante la conquista, antes de eso, la gente la mayor parte de la gente era analfabeta, ya significa que no sabía ni leer ni escribir. La manera que tenían para poder transmitir este tipo de textos era a través de la memoria. Tenían que acordarse para poder transmitirlo y cuando no se acordaban, ¿qué pasaba con la historia? No lo La sabemos. iban como personificando. ¿Ya? Y se iba modificando. Muy bien. Vamos con el otro, el romance. A ver, mejor vamos con la historia. ¿Quiénes transmitían estos poemas? ¿Cómo se llamaban? Ay, profe. No me acuerdo el nombre, pero sé que Los ustedes que iban como cantaban. con una guitarra. Ya, Los usaban como una guitarra, escoceses. muy bien. Sí, Voy usaban a como unos tratar, pantalones cortos. sí, lo voy a tratar de escribir lo mejor que puedo aquí. Juglares, los juglares. Los juglares. Aquí, ya, Los ahí lo voy a tratar juglares. de escribir. Excelente, los juglares. Los juglares eran estos poetas ambulantes que ¿iban a dónde? ¿Dónde pasaban? Iban Por los lugares de por la ejemplo, por el ciudad, centro, así, para ir como por cantando la y después ir iglesia, como por las hacer casas, limosna. Muy bien. Por las plazas, por las calles, cantaban los poemas por la iglesia. y pedían limosna o cooperación para poder subsistir, ¿ya? Y como alguien Con una con una guitarrita. guitarrita. ¿Durante qué siglos se desarrolló el romance? Durante el siglo Durante el siglo XIII. XIII. Y el 16. Muy bien, Duró 3 siglos. desde el siglo XVI, durante la Edad Media. ¿Bien? Duró Y 3 por último, siglos. muy bien, duró 3 siglos. Y vamos entonces ahora con el significado de romance. ¿Qué es un romance? No como... Un romance no siempre tiene que ser un acto amoroso, también puede ser como la rima del verso, o la Excelente. historia, o el poema. Muy bien, no tiene relación totalmente con el ámbito amoroso, sino que estamos hablando a nivel poético. Por tanto, el estilo de la rima, ¿cierto? El concepto que se quiere transmitir. Y en estos romances, ¿qué se transmite? Una historia y enseñanza. Una historia, o también puede ser enseñanza, o las dos a la vez. Excelente, muy bien, muy bien.
una historia o una enseñanza. Muy bien. Entonces, eso fue el contenido que nosotros vimos el día de hoy. Ya a partir de la próxima clase vamos a hablar sobre las décimas, ¿ya? Bien, a ver, les voy a explicar esto rápidamente, en qué consiste. El día jueves, mañana, durante la entrega de canasta, no sé si la profesora Mónica ya les comunicó. No, no nos ¿Qué va había a pasar? comunicado. Ya. Lo más probable lo había comunicado por el grupo de apoderados. Ah, ya. Se les va a entregar, durante la entrega de canasta, una evaluación formativa. Esta evaluación es como una prueba que va directamente al libro. Una prueba que va a tener importancia para ver si ustedes pueden pasar de curso o no. ¿Ya? ¿Qué pruebas les van a entregar el día de mañana? Les van a entregar la prueba de lenguaje y la de matemática. Esta entrega de canasta, el día de mañana. Ustedes van a hacer la prueba y Pero ya... una pregunta. Ah, En caso de que mis apoderados no puedan asistir, ¿cómo haría yo en ese caso? si algún apoderado no puede asistir o no pueden mandar a nadie, me la piden a mí o a algún profesor o a la profesora jefe y yo se la envío. Después ustedes me la hacen, me la regresan, ¿ya? Y así yo la reviso mejor. Pero... Usted no puede pasar por documento PDF, Word, y nosotros después mandársela por correo. Claro, sí se puede. Sí se puede. Ok. Profe, ¿y se manda por correo? ¿Por dónde se manda? Lo ideal, claro, si no pueden retirarla el día de mañana, lo ideal sería que ustedes mañana la retiren con la canasta Junaep y después la próxima entrega de canastas la lleven lista. O sea, van a tener un mes completo para poder resolverla, ¿ok? Y luego que entreguen esa prueba, les van a pasar las pruebas de ciencia y de historia. Y después la otra le van a pasar la de inglés y así sucesivamente. O sea, por entrega de canasta van a ser 2 pruebas que nos van a entregar. Claro, exactamente. Para estas pruebas es para asegurar la promoción, para ver quiénes pueden pasar de curso, quiénes no. Entonces son muy importantes. No es que a los profesores se nos haya ocurrido esta idea, sino que es a nivel de colegio, son a todos los cursos, para ver, porque usted, como le expliqué, la repitencia actualmente es un hecho. Entonces, para evitar que algún alumno quede repitiendo por la contingencia, vamos a implementar esta metodología para que todos puedan pasar de curso, ¿ya? O sea, Así la que, prueba sería algo como para ver si tenemos la capacidad de pasar de curso, si nos juntamos a las clases, hacemos las guías. exacto. Obviamente, si un alumno, por ejemplo, ustedes se conectan a las clases y además hacen los trabajos que nosotros enviamos, la nota final va a mejorar, ¿ya? Distinto sería el caso de que alguien que no se conecta, no puede conectarse desgraciadamente, pero tampoco realiza los trabajos en la casa, ya su nota se va a mantener igual. Pero en el caso de la persona que sí realiza todos los trabajos, su nota va a incrementar, ¿ok? Entonces no se vayan a olvidar de retirar esta evaluación y la próxima entrega de canastas el mes de octubre, ustedes la devuelven ya resuelta. ¿Me queda claro, cierto? Sí, profe. Si alguien no puede ir a buscarla, me avisa. Pero igual la voy a subir al grupo de séptimo, para que si alguien no puede ir a buscarla, y después me la envía solamente. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Ok, profe. Ya, pues eso es todo entonces. Fue un gusto haberlos visto, haberlos escuchado también de nuevo después de tanto tiempo. Nos vamos a volver a ver, veamos. Nos vamos a volver a ver, parece que voy a ver el calendario. Acuérdense que es semana por medio, así que nos vamos a volver a ver el 23, el miércoles 23. ¿Ya? Ok. El miércoles 23 nos volvemos a ver, ¿ok? Ya, chicos, eso es todo. Se pueden retirar. Espero que estén muy bien. Un abrazo gigante a la distancia. Cuídense mucho, ¿ya? Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe. Chao, cuídese. profe. Chao, chao, cuídense. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, que estés bien, cuídense. Chao, profe. Igual. Chao, chao.